¿Has oído hablar de una ciudad brasileña donde se habla alemán en el día a día? Pues bien, en el sur del país hay una pequeña ciudad que conserva tradiciones que ni siquiera en la propia Alemania están tan presentes. Un lugar que se ha convertido en una atracción turística, en un escaparate cultural, en un motivo de orgullo local, pero que también despierta contradicciones, choques culturales e incluso duras críticas por parte de los visitantes alemanes. Hoy, Bello Mundo te llevará a conocer Pomerode, la ciudad más alemana de Brasil y quizás una de las más contradictorias. Brasil es tan grande que parece un mosaico de pueblos diferentes, encajados en el mismo mapa. En el norte, quienes marcaron la pauta fueron principalmente los pueblos indígenas mezclados con los colonizadores portugueses y, más tarde, con los descendientes de africanos traídos a la fuerza. A orillas de los ríos nacieron comunidades ribereñas donde el rostro del caboclo es el resultado directo de este encuentro de etnias. En el noreste, la mezcla adquirió otro aspecto. La base portuguesa siguió siendo fuerte, pero allí la presencia africana fue mucho más intensa, debido a los ingenios azucareros y al puerto de ciudades como Salvador y Recife. A esto se suman los pueblos indígenas que ya vivían en la región. El resultado se ve en la piel, en la música, en la comida con dendé, en los acentos arrastrados y en la religión popular que mezcla elementos europeos, africanos y nativos. En el sudeste, la cosa se mezcló aún más. Primero llegaron los portugueses en masa, luego los italianos para trabajar en las fincas de café, los españoles, los alemanes, los japoneses, los sirios, los libaneses y tanta gente de otros rincones del mundo que São Paulo se convirtió en sinónimo de ciudad de inmigrantes. Hasta hoy, barrios enteros tienen rasgos muy marcados de cada una de estas comunidades. En el centro oeste, el escenario es otro. Los pueblos indígenas antiguos, como los chavantes y los terenas, convivieron con la llegada de gauchos, paulistas y paranaenses, que avanzaron con la frontera agrícola, además de la construcción de Brasilia, que atrajo a trabajadores de todas partes del país. Es una región donde el rostro de Brasil es un gran encuentro interno, y en el sur la mezcla cambia de nuevo. Además de los portugueses y los pueblos indígenas que ya vivían allí, llegaron alemanes, italianos, polacos, ucranianos y otros grupos europeos que crearon colonias enteras con su propia lengua, religión y costumbres. En esta parte del mapa se encuentra Santa Catarina, un estado donde la herencia germánica aparece en las fiestas, los apellidos y varias ciudades. Blumenau se hizo famosa por la Oktoberfest y la colonización alemana, pero el título de ciudad más alemana de Brasil acabó recayendo en otro lugar cercano. Ese lugar es Pomerode, una pequeña ciudad en el valle del Itajaí, que mucha gente ve como una Alemania enclavada en Brasil. Sin embargo, antes de convertirse en un escaparate turístico y ganarse ese apodo, todo lo que había allí era un bosque cerrado, un río estrecho y la promesa de tierras propias para quienes aceptaran empezar de nuevo, lejos de Pomerania. Es en este punto donde comienza la historia de la fundación de Pomerode. Cuando los primeros grupos pomeranos desembarcaron en Blumenau, Brasil aún parecía un territorio demasiado lejano para quienes venían del norte de Alemania. El viaje duraba semanas en barcos abarrotados, con familias enteras apretujadas entre maletas, animales y la incertidumbre de lo que encontrarían al otro lado del océano. Pero la promesa de una tierra propia
hablaba más alto que el miedo. Blumenau funcionaba como una especie de base inicial. Las mujeres y los niños se quedaban en casas de paso, mientras que los hombres eran llevados al interior para elegir las parcelas que recibirían del gobierno. Estas parcelas se extendían a lo largo de lo que más tarde se llamaría Vale do Rio do Testo, una región de bosque denso, suelo húmedo y silencio profundo. Para convertir ese espacio en vivienda, los colonos tuvieron que abrir claros, talar árboles enormes y levantar sus primeras casas sencillas de palo a pique, cubiertas con hojas de palmera. Poco a poco, fueron subiendo por el curso del río y ocupando zonas más altas. Este proceso fue liderado por Ferdinand Hackrat, quien decidió seguir los afluentes del Itajaí-Azú hasta encontrar un lugar donde las familias pudieran establecerse con cierta seguridad. Allí surgieron las primeras casas, las primeras granjas y la primera escuela alemana, instalada aún en la década de 1870. El nombre del río que atravesaba la región provenía de un término indígena relacionado con utensilios de cerámica rotos que los pueblos nativos arrojaban al agua. El nombre de la futura ciudad tiene dos posibles explicaciones. Algunos dicen que proviene de Pomeroda, el arroyo de la región. Otros afirman que nació de la unión de Pommern, la tierra natal de los colonos, con el verbo rodern, que significa limpiar el terreno para plantar. De una forma u otra, el nombre lleva la marca de quienes llegaron allí para empezar de nuevo. Con el tiempo, las casas improvisadas de madera comenzaron a dar paso a un tipo de construcción que hoy es la gran tarjeta postal de Pomerode. Las familias pomeranas trajeron de Europa una técnica llamada entramado, que utiliza vigas de madera encajadas entre sí para formar la estructura de la casa. En lugar de clavos, todo se fijaba con cortes precisos en la madera, y las paredes, cuando no eran totalmente de madera, se rellenaban con arcilla, barro y piedra. Lo curioso es que, para estas familias, el entramado no era un estilo arquitectónico, era simplemente la forma correcta de construir. Cada viga estaba numerada con números romanos para que la casa pudiera montarse y desmontarse si la familia decidía mudarse. Esto explica por qué tantas construcciones del siglo XIX han llegado intactas hasta nuestros días. Fueron construidas para durar y, sobre todo, para sobrevivir a los desplazamientos típicos de las primeras décadas de la colonización. Con el desarrollo de la ciudad, estas casas se extendieron por todo el valle. Algunas se hicieron famosas y acabaron siendo declaradas Patrimonio Cultural. La Casa Raduns y la Casa Siebert son dos ejemplos de cómo la arquitectura se convirtió en historia viva. La Casa Raduns, por ejemplo, es una casa de entramado de madera de más de un siglo, que aún conserva muebles, objetos y fotos de la familia que vive allí desde la época de la colonización. Hoy en día, los propios descendientes reciben a los visitantes y les cuentan cómo era la vida cotidiana en el valle antes de que existiera la ciudad. Por su parte, la Casa Siebert, construida a principios del siglo XX, muestra la otra cara de esta historia. Conserva herramientas, utensilios agrícolas y documentos que ayudan a comprender cómo era la rutina de trabajo de los colonos. Estas y muchas otras construcciones forman parte de la Ruta del Entramado, considerada el mayor conjunto de este tipo de arquitectura fuera de Alemania. Hay más de 100 casas declaradas, patrimonio histórico repartidas por pequeñas carreteras rurales rodeadas de bosques, pastos y colinas.
la ruta se ha convertido en uno de los puntos turísticos más famosos de la ciudad porque permite a cualquiera ver de cerca una arquitectura que prácticamente ha desaparecido en Europa, pero que sigue viva en el interior de Santa Catarina. Y es en este escenario de casas antiguas, familias tradicionales y una cultura transmitida de generación en generación, donde entra en juego uno de los aspectos más destacados de Pomerode, el idioma alemán. No como decoración ni como recuerdo del tatarabuelo, sino como idioma hablado, enseñado y utilizado con naturalidad en la vida cotidiana. Esto no significa que todo el mundo en la ciudad utilice el alemán todo el tiempo, pero la presencia del idioma es tan fuerte que se ha convertido en parte de la identidad local. En las familias más antiguas, muchos abuelos y bisabuelos crecieron sin hablar portugués en casa. En algunas comunidades más alejadas del centro, aún hoy es común que las conversaciones entre vecinos se desarrollen en alemán o en pomerano, una variante traída por los primeros inmigrantes de la región de Pomerania. Con el tiempo, la ciudad transformó esta herencia en política pública. Pomerode adoptó la enseñanza bilingüe y sus alumnos reciben clases de alemán desde una edad temprana. En algunas clases, incluso materias como historia y matemáticas se imparten en alemán para reforzar la fluidez. El objetivo no es sustituir al portugués, sino mantener viva una parte de la cultura que ha moldeado el municipio desde sus inicios. Esta convivencia entre dos idiomas también se refleja en la vida adulta. Muchos comerciantes atienden a los turistas en alemán sin esfuerzo. Los restaurantes tienen menús bilingües. Los eventos tradicionales, como desfiles, ferias y fiestas típicas, incluyen presentaciones completas en alemán, e incluso quienes no son descendientes directos terminan acostumbrándose a escuchar y reconocer expresiones esparcidas por la ciudad. El idioma funciona como una especie de puente entre el pasado y el presente. Por un lado, la herencia de los inmigrantes, por otro, la ciudad moderna que se formó allí. Y este encuentro entre la tradición y la vida cotidiana ayudó a transformar Pomerode en una experiencia cultural que va mucho más allá de lo visual. Pero no es solo el idioma lo que atrae a los visitantes. Esta vida cotidiana preservada se ha convertido en un escaparate dentro y fuera de Brasil. Pomerode ha aparecido en revistas de viajes, canales especializados e incluso en sitios web alemanes. En 2023, el portal cultural Deutschlandfunk Kultur publicó un reportaje en el que describía el municipio como un pedazo de la antigua Pomerania bajo palmeras. En el artículo, los periodistas elogian el aspecto de la ciudad, las fiestas típicas, la gastronomía local y, sobre todo, la naturalidad con la que los habitantes mantienen las costumbres antiguas sin que parezca una puesta en escena. No es difícil entender el motivo. Toda la ciudad parece una invitación abierta para quienes quieran conocer un pedacito de Alemania, en el sur de Brasil. El lugar más fotografiado es el portal turístico, construido con estructura de entramado de madera. Mucha gente comienza el recorrido allí, frente a los tejados inclinados, las paredes de madera entrecruzadas y los jardines floridos que se alinean a lo largo de la calle principal. Todo allí es real. Gran parte de las casas están protegidas, habitadas y mantenidas de la misma manera desde hace más de un siglo. Este escenario se ha convertido en el escenario de eventos como el Osterfest, considerada la mayor fiesta de Pascua del país. Hay huevos decorados gigantes, árboles con casquillos pintados a mano, puestos de artesanía y atracciones que animan toda la ciudad.
Además de la Pascua, hay un zoológico, fábricas de chocolate, cervecerías, museos, senderos y fiestas estacionales que refuerzan el ciclo de visitantes. Pero lo más interesante es que todo esto comenzó sin planificación turística. Nació de la propia rutina de los residentes, que nunca dejaron que la cultura se perdiera. Hoy en día, gran parte de la economía local gira en torno a estos visitantes que llegan en busca de una experiencia diferente dentro del propio Brasil. Pero cuanto más crece la ciudad, más necesita lidiar con otra parte de esta historia. Porque cuantos más turistas llegan, más se habla de ella fuera, y la lectura externa no siempre es igual a la que hacen los residentes. Después de conocer la encantadora Pomerode, con sus impecables casas de entramado de madera, sus restaurantes llenos de tradición y su rutina bilingüe que encanta a quienes llegan, hay otra imagen que rara vez aparece en los materiales turísticos. Esta imagen no fue pintada por los habitantes locales, sino por un observador externo, y no por cualquiera. Vino de uno de los periódicos más prestigiosos de Alemania, el Süddeutsche Zeitung, que envió a un reportero para que experimentara de cerca la famosa ciudad más alemana de Brasil. La visión que este periodista se llevó de vuelta a Múnich no fue suave. Según el texto publicado por él, hay una parte de la población que se toma tan en serio la identidad germánica que va más allá de la preservación cultural y entra en un territorio mucho más rígido y plagado de prejuicios y xenofobia. Para este grupo, la pertenencia no depende de la nacionalidad, sino del origen. El periodista relata casos de residentes que ven a los brasileños de otras regiones como extranjeros dentro del propio Brasil. Gente que dice que solo es auténtico quien tiene sangre alemana. Gente que mira a los brasileños de fuera como si fueran invasores, como es el caso de uno de los empresarios locales que dijo que antes solo había un negro en la ciudad, pero que ahora están por todas partes. En palabras del reportero, hay un sentido de pertenencia tan cerrado que acaba creando barreras sociales, algo que va mucho más allá del orgullo cultural. Un tipo de identidad rígida que, según el periódico, se acerca a los discursos extremistas de la derecha. El reportero también relató situaciones que sorprendieron incluso a los lectores alemanes. En varios pasajes del reportaje, el periodista cita frases que escuchó en las calles. Una de ellas proviene de un empresario local que dijo que los problemas de la ciudad comenzaron cuando llegaron los migrantes de otras regiones. Otra provenía de la propia vicealcaldesa de la época, quien comentó que quienes vienen del noreste no estarían acostumbrados al nivel de limpieza de Pomerode. Es como si existiera una línea invisible que separa a quienes nacieron allí de quienes vinieron de fuera. Y lo más loco es que todo esto se dijo con naturalidad, como si fuera normal dividir la ciudad entre los nuestros y los otros. Pero lo que realmente asustó al periodista fue lo que él llamó la idealización del pasado. En una de las casas, la policía encontró, por casualidad, una piscina con forma de esvástica. Así es, ese símbolo que se hizo famoso en todo el mundo por culpa de la Alemania de Hitler. Y, detalle, el propietario era un profesor. Como la piscina estaba dentro de la propiedad, sin acceso visual desde la calle, el caso no prosperó. Pero llegó a los medios internacionales. Pero ese no fue el único caso que llamó la atención. El reportero también habló de pegatinas con el símbolo de las SS, que era la guardia personal del régimen de Hitler, pegadas en los coches durante las fiestas típicas. Y no era una protesta, era pura decoración, como si fuera algo normal.
En otras visitas, vio fachadas de empresas con elementos militares del pasado alemán, banderas antiguas colgadas, objetos con símbolos polémicos utilizados como si fueran artículos históricos neutros. Y aquí viene el punto más delicado de todos. Según el artículo, hay un grupo allí que cree que la historia del siglo XX ha sido manipulada. Que todo lo que el mundo aprendió sobre la Segunda Guerra Mundial sería una exageración o una invención. Dicen que fueron los aliados quienes distorsionaron los hechos. En su opinión, el Holocausto nunca ocurrió. Fue solo una invención de Hollywood. Y defienden la llamada versión alternativa de la historia. Y tratan a quienes piensan diferente como personas que han sido engañadas. Por supuesto, no todo el mundo piensa así, y el reportaje deja claro que no es la mayoría de la ciudad. Hay mucha gente que trabaja, vive y quiere distanciarse de este tipo de pensamiento. Pero la presencia de estos grupos, aunque sean pequeños, llama la atención. Sobre todo cuando dicen estas cosas en público, sin miedo, como si fuera solo una opinión más. El reportero escuchó de un alemán que se mudó allí algo que lo resume todo. Dijo que, en algunos aspectos, Pomerode es más alemana que la propia Alemania. Pero no en el buen sentido. En Alemania, ciertos símbolos están prohibidos. Aquí pasan desapercibidos. Allí, negar la historia puede llevar a la cárcel. Aquí se convierte en tema de conversación de bar. Y tal vez por eso la ciudad despierta tanta contradicción. Al fin y al cabo, el reportaje no resta valor a la belleza de la ciudad ni borra su importancia cultural, pero muestra que hay muchas cosas allí que el turista común no ve y que la idea de preservar una cultura no puede servir de excusa para repetir el peor lado de la historia, ni en Brasil, ni en ningún otro lugar. ¿Y bien? ¿Habías oído hablar de este lugar? Cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te ha sorprendido de este vídeo. Si te ha gustado el contenido, dale a me gusta, compártelo y, por supuesto, no olvides activar la nueva función de Hyper. Esto ayuda al canal a ganar visibilidad y a seguir ofreciendo estos increíbles viajes por nuestro bello mundo. Nos vemos en el próximo.